Hola, ¿cómo están? Estamos recién un poquito atrasados con la transmisión. Estamos haciendo las pruebas y queremos conectarnos con ustedes. ¿Será que nos estamos conectando? Sí. Porque delante pensábamos que estábamos conectados y no estábamos conectados, no nos estaban viendo. Y ahora queremos saber si nos están viendo y nos están escuchando. El distrito de Buenaventura, queremos que nos digan por favor si nos estamos viendo y escuchando. Esta transmisión, nosotros estamos desde casa transmitiendo, no somos expertos, primera vez que estamos transmitiendo vía Facebook y queremos saber si nos están escuchando. Y saber... Yo creo que sí, Soledad, porque según nuestra computadora la transmisión está saliendo ahora al aire. Si alguno tiene alguna dificultad con respecto al audio o al video propiamente, ustedes nos avisan. Solamente queremos darle las bienvenidas ahora, sí. Agradecerle a la Iglesia de Buenaventura, al Distrito Misionero de Buenaventura, que es parte de la Misión Sur Metropolitana de Santiago en Chile. Sí. Ellos gentilmente nos invitaron para tener esta Semana Santa juntamente con ellos. Para ellos la transmisión, pero por supuesto también la extendemos para todos nuestros amigos. De hecho, yo publiqué a mis amigos del Facebook, Soledad hizo lo mismo, así que tenemos gente de todas partes. Nos escribieron hace poco de Uruguay, también de Perú y de acá mismo de Chile. Amigos, estamos felices de que sí, dice que sí, nos escuchamos perfecto y se ve bien. Germán Verdugo nos está dando un retorno. Gracias, Germán, por el retorno. Estamos felices porque podemos conectarnos y poder pasar esta semana, aunque estamos en casa, nosotros estamos en casa, estamos en cuarentena, nuestra comuna está en cuarentena y estamos, gracias a Dios, conectados por esta red social y queremos darle la bienvenida. Estamos felices que podamos estar juntos con ustedes para pasar esta semana, una semana del todo diferente. Nunca vamos a olvidar esta Semana Santa. Es única y muy singular. Tenemos unas iglesias que queremos darle la bienvenida, de la iglesia del distrito de Buenaventura. Un gran distrito que muy pronto lo vamos a conocer y estar en contacto personalmente con ellos. La iglesia central de Buenaventura, la iglesia Santa Olga, la iglesia de Los Espejos, la iglesia de Los Sierra, iglesia de Clara Estrella. Estas son las iglesias del distrito Buenaventura. Estamos felices de poder estar con ustedes. También el grupo de la iglesia juvenil del Colegio Buenaventura también está con nosotros. La congregación de los hermanos haitianos y de todos los que están conectados con nosotros a través del Facebook. Bienvenidos y estamos felices que podamos estar juntos. Tenemos pedidos de oración también que nos han llegado. Por Perla y su pronta recuperación después de la operación. Este pedido lo hizo la iglesia de Los Sierra, la familia de la iglesia de Los Sierra. Por la salud de la hermana Claudia y su hija de la iglesia de Santa Olga. Santa Olga también presente con sus pedidos de oración. Por Germán de la iglesia de Los Sierra y su familia. Verdugo Uribe. También queremos orar por un grupo, Carlos, de personas muy especiales, que ellos están estudiando la Biblia. Están estudiando la Biblia y son interesados, estudiantes de la Biblia de la iglesia Buenaventura. Y me refiero a Rocío Soler, Moisés Abarca, Damaris Quiroga, Constanza Insulza. Ellos están estudiando la palabra de Dios. Los saludamos con mucho cariño y les damos ánimo y fuerza para que continúen estudiando. Es lo mejor que pueden hacer en este momento. Entregar y sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios, que es realmente una bendición para nuestra vida. Tenemos otro pedido de oración del hermano Smith del grupo de hermanos haitianos que está hospitalizado en el hospital de Barros Luco. Hermana Mitane del grupo haitiano, por todos los hermanos de la congregación haitiana están pidiendo. Especialmente vamos a orar por ese hermano o hermana Smith, que dijeron que está hospitalizado. En el hospital de Barros Luco, sí. Y tenemos otros interesados que están estudiando la Biblia que queremos saludar en esta noche. Son interesados, estudiantes de la Biblia de la iglesia de Los Espejos.
Brian, estudiante del hermano Rubén y Carlos. Por Joab y su esposa, que tomaron su decisión para el bautismo. Wow. En esta Semana Santa, Joab y su esposa. Joab y la esposa. Y la esposa. Felicitaciones. Felicitaciones por ese gran paso de vida eterna. Pero que por las situaciones que estamos viviendo, lógicamente no van a poder hacerlo ahora, en esta Semana Santa, pero apenas podamos reunirnos, vamos a celebrar esa festividad que será el bautismo de estos hermanos. Soledad, así como este matrimonio, yo creo que el Señor tiene preparada muchas sorpresas una vez que termine todo esto, pase la cuarentena. Habrá muchísima gente que va a entregarse al Señor. Yo digo, la obra es de Dios y es el Espíritu Santo que hace su obra. Y no depende de nosotros, depende de la obra del Señor. Así es, sin duda alguna. El Espíritu Santo no está en cuarentena, No somos está en nosotros. cuarentena. La misión está en cuarentena, el Espíritu Santo, Jesús no está en cuarentena. Así es. Así que, ¿qué le parece si oramos? Amén. Queremos dedicar estos momentos para orar al Señor. Amén. Tenemos todos estos pedidos que hemos mencionado, más lo que usted tiene en su corazón. Y queremos dedicar estos momentos para la oración. Así que vamos a comenzar y le voy a dar dentro de la oración un minutito para que usted tenga sus pedidos personales, porque cada uno de nosotros tiene un pedido, un clamor que está en nuestro corazón. Hágaselo presente usted mismo al Señor. Amén. ¿Sí? Amoroso Dios que estás en el cielo, en estos momentos donde nos unimos a través de las redes sociales, Señor, para unirnos en oración, este vínculo sagrado, esta herramienta maravillosa que es la oración. Queremos, Señor, presentarte nuestros pedidos de oración, lo que está en nuestro corazón, que nos acongoja, que nos aflige, y un clamor que hay en nuestro corazón, Señor, escúchalo, cada uno te lo va a presentar. Bendito Dios, gracias por escuchar nuestro clamor, nuestro pedido, lo que está ahí en nuestro corazón y que solamente tú sabes. Gracias porque escuchas siempre, Señor, nuestras oraciones. Gracias porque podemos acudir confiadamente a tu trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Señor, nuestro corazón está afligido por diferentes situaciones, por eso hemos colocado nuestra aflicción en tus manos. Y la promesa tuya es que nosotros dejemos nuestras cargas en ti, Señor, y nos das tus cargas que son livianas para llevar. Ayúdanos, Señor, a vivir esa promesa realmente, no afligirnos, Señor, no congojarnos tanto por esta crisis, Señor, la cual estamos viviendo. Quédate con nosotros, Señor. Bendice este programa que queremos dedicar exclusivamente a ti, que queremos, Señor, que tú puedas usarnos para llegar al corazón de cada una de las familias que está conectada. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por unirse en oración con nosotros. Qué momento tan importante. Nosotros tenemos diferentes festividades en el país. En Chile tenemos algunas festividades cívicas que son anuales, que son muy importantes y que son feriados y que el país muchas veces para celebrar, que es, por ejemplo, el 21 de mayo, que es un día especial de las glorias navales. El 18 de septiembre y el 19 de septiembre son importantísimos. Chile para celebrar. Sabemos que son momentos especiales donde todos paran para celebrar. ¿Y cuán importante es celebrar? ¿Cuán importante es tener fechas especiales? El país tiene fechas especiales, las familias tienen fechas especiales, como
el cumpleaños de cada uno de nosotros son fechas especiales. Aniversario de Aniversario bodas. de boda, es muy importante no olvidarlo, varones, no lo olviden. Y bueno, a veces también nosotros nos olvidamos. No nos olvidemos esta fecha importante, pero el cumpleaños es importante. Y ¿saben lo que también es muy importante? Es la fecha del cumpleaños espiritual, cuando nosotros nos bautizamos. A veces la pasamos desapercibido, pero es un momento para celebrar. Es cuando nos cambió la vida, es cuando entregamos y dimos públicamente testimonio del amor de Jesús y cómo el Señor nos transforma. Es un día especial para celebrar. Esas fechas, tanto a nivel personal como a nivel de país, siempre conmemoran algo, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, acontecimientos importantes. 18 de septiembre en Chile. ¿Qué evoca especialmente para todos nuestros hermanos de Chile? Exactamente, fiestas patrias. Fiestas patrias. El aniversario de Chile. Así es. Y 21 de mayo. Ya dijimos, O sea, las glorias navales. Sí. También hay fechas conmemorativas religiosas como Semana Santa. Semana Santa. Y antes que Semana Santa, no, es primero Semana Santa y después Navidad. Es una fecha religiosa mundial, no solamente nacional, sino mundial. Y la Semana Santa. Y en el pueblo de Israel también había fechas muy importantes de festividad y de gran celebración para el pueblo de Israel. Una de ellas es la Pascua. La Pascua es una fecha que todo judío tenía que parar para celebrar. Y hasta en el día de hoy, los judíos ortodoxos paran para celebrar esta fecha tan importante. ¿Cuál es el origen de la Pascua? ¿Y cuándo fue celebrada por primera vez la Pascua? Bueno, la Pascua judía es la fiesta tradicional más importante del antiguo Israel. De hecho, la Biblia señala también eso, una fiesta muy, muy especial. Fue ordenada por Dios. Hay una cantidad de fiestas en el Antiguo Testamento, en el antiguo Israel. Algunas de esas fiestas evocaban el nacimiento del Mesías, anunciaban el nacimiento del Mesías. Y otra cantidad de fiestas anunciaban la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Cristo. Una de esas fiestas de la segunda venida de Cristo es justamente la Pascua, una de las más importantes que te encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿En qué consistía la Pascua y qué evocaba la Pascua? La Pascua se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por varios siglos. La manera como ellos tenían que celebrar esa Pascua o esa fiesta tradicional judía, la más importante, era que tenían que sacrificar un cordero de un año sin defecto, sin mancha, y con cuya sangre tenían que pintar los dinteles de las puertas, especialmente las dos laterales o las verticales. Además de eso, tenían que asar prácticamente todo el cordero, no dejar una parte, incluyendo la cabeza. El animal completo tenía que ser asado y luego lo comían junto con toda la familia. Era una manera de evocar de celebrar, mejor dicho, la Pascua. Pero ¿qué evocaban o qué recordaban la Pascua? Como ya mencionamos, la liberación de Egipto. Y eso nos remonta a la época de la esclavitud de Israel. Cuando Israel estaba en Egipto, Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo. Pero después de varios intentos y ante la dureza del corazón de Faraón, ya habían pasado 9 plagas y antes de la 10ª, Dios le dice a Moisés que tenía que instruir a todo el pueblo, que mataran un cordero de un año sin defecto, totalmente inmaculado, sin mancha, y con cuya sangre iban a manchar los dinteles de las puertas de sus casas. Porque esa misma noche, o 4 días después, después de la instrucción, ¿no? Esa misma noche que se sacrificaran el cordero, el ángel de la muerte pasaría y mataría a todos los primogénitos. Obviamente habían egipcios en toda esa ciudad y habían también, por supuesto, israelitas.
cuál sería la diferencia o cómo el ángel podría distinguir. La única distinción no era en realidad la nacionalidad, la única distinción era la sangre en los dinteles. Así que todos aquellos que tenían las puertas manchadas con la sangre del cordero, el ángel pasaba por alto, pero donde no había manchas de sangre en las puertas, el ángel entraba y entonces el primogénito moría. Después de esa noche, cuando Faraón se negó a liberar al pueblo de Israel, y al día siguiente, cuando el clamor y el llanto en todo Egipto hizo resonar prácticamente la tierra, porque todos los primogénitos de los egipcios habían muerto, inclusive hasta las de los animales y bestias, finalmente Faraón dejó ir a Moisés junto con todo el pueblo de Israel. Pero pocas horas después de haber salido de Egipto, se encontraron en una encrucijada frente al Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón que quería arrasar destruir definitivamente al pueblo de Israel. Y ahí otra vez se vio la mano poderosa de Dios para liberarlos, porque el Mar Rojo se dividió en dos, ustedes conocen la historia. El pueblo cruzó, luego el ejército de Faraón que quería cruzar ya estaba de hecho en medio del Mar Rojo cuando las aguas se cerraron y todo el ejército de Faraón pereció bajo las aguas. De esa manera, también de una manera muy poderosa, Israel fue liberado de la esclavitud. Otro detalle, Soledad, que es importante, que debemos tener en cuenta, es la fecha de la Pascua. Hasta ese momento no existía un calendario judío. De hecho, ni siquiera Israel como nación existía. Era un pueblo, los hijos de Jacob, ¿verdad?, que estaban allí, y de ahí se multiplicaron dentro de Egipto, y Dios quería de ellos formar una nación. Entonces, Dios le dice: a partir de ahora, ustedes van a contar el tiempo. Este será su primer mes. Y la instrucción para la celebración de la Pascua era que en el día, está en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 6, donde dice que el 10º día del primer mes sería el día de preparación para la Pascua, que la Pascua se celebraría el día 14. ¿Cuál es ese primer mes? Según el calendario judío, el primer mes podría ser más o menos marzo, abril. De otoño a otoño, de acuerdo al calendario judío. Exactamente. Quiere decir que podría haber sido por ahí fines de marzo, comienzos de abril, cuando Dios decide liberar a su pueblo y da estas instrucciones acerca de la Pascua. En el 10º día de ese primer mes, ellos tenían que haber separado el corderito, el macho, sin defecto, para el sacrificio, que serían 4 días después, casi 5 días después. Del 10º al 14º día eran 4 días que se celebraba la Pascua. Exactamente. Era el 10º día del primer mes, se separaba el animal, al cordero, para ser sacrificado 4 días después, en el día de la Pascua, terminado el 4º día después, ¿no? Sí. Además de la conmemoración de la salida de Egipto, que es, digamos, el centro de la Pascua, que celebraban la salida, la culminación exitosa de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Cuál es la otra celebración que evoca la Pascua? Son dos cosas básicamente que evocan la Pascua, ¿no? Primero, como ya mencionamos de manera histórica y literal, es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, de manera poderosa, como ya lo hemos visto de acuerdo al relato de las Sagradas Escrituras. Pero en segundo lugar, hay una simbología muy especial de la fiesta de la Pascua, y creo que es la más importante. Es la liberación del cautiverio del pecado por medio de Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual. La Biblia, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, hablando de la Pascua, inclusive el apóstol San Pablo le hace una aplicación, traslada la Pascua celebrada siglos atrás
que recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto y la acopla o le da cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo que esa Pascua anuncia la Pascua de hace varios siglos atrás, con la liberación de Israel de Egipto. Esa Pascua representaba o anunciaba o era símbolo o era un prototipo de el Mesías, de Cristo que vendría para ser sacrificado como nuestro Cordero Pascual. Ese detalle es sumamente importante, y aquí viene el significado más importante de esta fiesta tradicional judía, muy importante hasta el día de hoy, porque los judíos hasta el día de hoy celebran esta fiesta importante de la Pascua. Fíjense que para esa fiesta tenían que elegir un animal que tenía que ser primero macho y segundo no tenía que tener defecto, tenía que ser totalmente inmaculado. Cuando Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán, vio que Jesús venía hacia él para ser bautizado, él exclamó públicamente diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ese Cordero Pascual era Cristo. Y ahora, pocos años más adelante, el apóstol San Pablo, ya cuando una vez está establecida la iglesia cristiana que Cristo vino a fundar, dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, ese animalito que era macho y sin defecto, completamente inmaculado, era símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no cometió pecado. Cristo fue completamente perfecto. Así lo dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, donde dice que Él no cometió ni una falta, pero se hizo pecado por nosotros. También lo anunciaba la profecía de Isaías 53:9, hablando de el Mesías venidero. Decía que sería también inmaculado, que no cometería jamás un pecado, que sería perfecto, completamente puro. El Cordero Pascual no podía ser bajo ninguna circunstancia un animal imperfecto, con manchas, o que tuviese una pierna o un hueso roto, por ejemplo. No, porque era símbolo del Mesías. Y hablando de ese hueso roto, porque la Biblia dice que ese corderito tenía que ser no perniquebrado, es un buen símbolo de Cristo, especialmente en su muerte. Acuérdense que los romanos tenían por costumbre quebrar los huesos, la tibia y la peroné, de las piernas al crucificado, y eso antes de morir, para aumentar su agonía y su dolor, su sufrimiento por causa de sus faltas, de sus transgresiones. Pero cuando los soldados romanos fueron para quebrarle las piernas a Jesús, él ya estaba muerto. Como una ofrenda ante Dios, él no podía tener ningún defecto, ni físico ni espiritual. Jesús se mantuvo perfecto. Y otra cosa más interesante también, Soledad, con respecto al tiempo, no solamente la aplicación histórica de la fiesta de la Pascua en su forma, sino también en el tiempo. La Biblia decía, según Éxodo, que la fiesta sería la separación del cordero, la preparación de ese animal. La separación de ese animal para la Pascua tendría que ser el 10º día del primer mes. Más o menos que podríamos decir, exacto, en hebreo es el mes de Aviv. Ese mes, que podría haber sido por ahí fines de marzo, comienzos de abril, marzo o abril, era el otoño. Era la época justo cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. El 10. ¿Qué pasó el 10 de Aviv con Jesús? Que fue la época cuando tenía que separarse el Cordero Pascual. En esa fecha, que era un domingo, fue cuando Jesús fue aclamado como rey al entrar o en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén.
4 días después, acuérdense que los días judíos, de acuerdo a la Biblia, no son contados de la medianoche. Medianoche ya sería el día siguiente. Claro. Son contados De la puesta del sol. de la puesta del sol, ¿verdad? Hasta la siguiente puesta del sol. Así se marcaban los días de acuerdo a la Biblia y también de acuerdo al calendario judío. Así que 4 días después, a la medianoche, que ya sería del quinto día, porque el sol se puso, póngale 6 de la tarde, a la medianoche Jesús es tomado prisionero y ahora después es crucificado. Quiere decir que en el tiempo también la profecía se cumplió. La Pascua, esa celebración de la Pascua judía, siglos atrás, capaz que algunos milenios atrás, ya anunciaban inclusive el día, que sería un domingo, y el día en que Jesús sería tomado prisionero y luego crucificado. Entendemos esto y nos asombra que todo fue cumplido de acuerdo a la profecía, con exactitud. El día en que el Señor fue tomado prisionero y el día de la Pascua, donde Él convocó a sus discípulos para celebrar. La Pascua fue en el 14º día, sí. La Pascua, el día jueves, ¿cierto? Y nos sorprende eso y le da validez a la palabra de Dios. Pero Cristo murió como un criminal. Sí. ¿Era necesario que Él muriera así? Como sé que también la profecía dice eso, ¿no? En Isaías 53, que fue humillado, fue quebrantado, y Él llevó nuestros dolores y nuestra aflicción. ¿Tenía que ser así? ¿Tenía que Jesús ser tratado como un criminal? Estuvo en la cruz con 2 ladrones, Él fue humillado. ¿Tenía que ser de esa manera? En realidad sí, Soledad, y te explico por qué. Yendo al acontecimiento histórico de la Pascua, al momento de la liberación, Dios tenía mucho amor por su pueblo. Todavía no existía la nación, ¿verdad? Pero ¿cómo vivía el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, que eran más de 600.000, sin contar mujeres y niños, probablemente más de 1 millón, considerando mujeres y niños? 1 millón de personas. ¿Cómo vivían ellos? O sea, para ellos Dios ya era una idea un tanto distante o lejana. De hecho, no practicaban los mandamientos. Vivían una vida como cualquier egipcio. En realidad, mérito en esa nación no había prácticamente nada. Pero Dios amaba tanto a su pueblo y además que quería hacer válida su promesa a los padres de Israel, el padre de Israel, a Jacob, a Abraham, a quien le hizo la promesa de hacer de su descendencia una gran nación. Dios decide liberarlos. Pero para que el ángel de la muerte no los destruyera, la única señal era la sangre del cordero que sería sacrificado. Es decir, un animal inocente sería muerto para liberar a la nación de Israel de sus propios pecados, no solo de la esclavitud egipcia, sino de sus propios pecados. Como hemos leído en 1 Corintios, como decía Pablo, que Cristo es nuestro Cordero Pascual, tenía que ser sin mancha y sin defecto. Pero por otro lado también, Cristo murió, en medio de 2 ladrones. Lo crucificaron como el peor de los delincuentes. Y la Biblia habla de esa vergüenza, porque en el Antiguo Testamento eran colgados, y eso está en una ley levítica, eran colgados de un madero aquellos que cometían delitos muy graves, que eran criminales. Entonces se los colgaba de un madero. Por eso es que en el Antiguo Testamento leemos esa frase: maldito es el maldito por Dios es el colgado de un madero. Eso está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Entonces, cuando Jesús fue colgado de un madero, fue crucificado, literalmente fue maldito. ¿Pero por qué? Suena duro, suena trágico, pero es para que ustedes puedan dimensionar realmente lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, experimentó,
y el significado que debe tener para nosotros hoy. Y es la paga del pecado. Exactamente. La carga y lo que significa el pecado. Si uno lee lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, uno se va a asombrar más todavía, porque no es que yo lo esté diciendo, en realidad Pablo decía que Cristo se hizo maldito, fue maldito por causa no de sus pecados, sino de la humanidad. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Cristo murió como un criminal, sí, pero no por sus propios crímenes, sino por los crímenes míos, por los nuestros y por los de toda la humanidad. Esto probablemente cambia un poquito nuestro concepto acerca de la muerte de Cristo, porque en realidad fue una experiencia muy terrible para el Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús exclamó en la cruz? Eso está, déjenme ver, en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjenme explicarles en un minuto qué fue lo que pasó en ese momento. Cuando Cristo fue tomado prisionero y entregado en manos de los sacerdotes y de algunos soldados que llevaron los sacerdotes, traicionados por Judas, uno de los discípulos de Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos que es el momento en que el Hijo del Hombre ha sido entregado o es entregado en manos de pecadores. Ese término entregado podría haberse traducido como transferido. Es decir, ahí se hace como una especie de una transferencia. Transferencia significa que yo tengo algo, pero ahora lo transfiero a otra persona y ya no es mío, sino es de esa otra persona. Como que yo me desligo de aquello que era mío y ya deja de ser mío. Si es por préstamo, será temporalmente. Si es un obsequio, será de manera definitiva. Pero esa es la idea de una transferencia. Cuando Cristo dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea entregado, sino transferido en manos de los pecadores, en ese momento Jesús estaba entrando a un terreno que era el terreno del enemigo. Poderes espirituales que ni Pedro ni la gente que estaba en el monte en ese momento tomando prisionero a Jesús podían ver, pero Jesús sí. Y el diablo y todos sus demonios, por supuesto que estaban allí, y ambos se podían ver con Jesús. Ahí Jesús es entregado no en manos de esos pecadores, porque esos pecadores eran meros instrumentos del diablo y de sus secuaces. Jesús literalmente entró en terreno del enemigo. Entró al castillo, a la fortaleza propia del diablo. Por eso es que se ensañó Satanás en darle la peor de las muertes a Jesús. Y la más vergonzosa. Y la más vergonzosa. La más terrible y la más vergonzosa. Pero lejos está de considerar la muerte de Cristo como un acto vergonzoso, sino es un acto de triunfo, un acto de gloria. Porque el mismo Jesús derrotó en su propio terreno a Satanás. Cuando Jesús fue llevado, después de ser azotado, injuriado, insultado, le pusieron la corona de espinas, etcétera, azotado, lo llevaron al monte Calvario, el monte de la calavera, para ser crucificado. El Señor exclamó esas palabras en arameo que decían, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor sintió algo que nunca se había sentido en el cielo, en la eternidad, en la divinidad. Una separación entre Dios y su Hijo. Esto es algo que era de esperarse porque la Biblia claramente señala, Soledad y amigos, que el pecado produce un abismo de separación entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Dios hecho hombre en Cristo Jesús siente ahora esa separación. ¿Por qué siente esa separación? Porque los pecados de todo el mundo estaban siendo cargados sobre Jesús. Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros adulterios, nuestros asesinatos, nuestras mentiras, etcétera, etcétera. Todos nuestros pecados estaban siendo cargados sobre Jesús.
Cuando Jesús estaba siendo pecador, se estaba haciendo un villano, se estaba haciendo una maldición, como dijo Pablo, por nuestros pecados, el Padre comienza a alejarse. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura también, en condición de pecado nadie puede presentarse delante de Dios sin que quede muerto. O sea, no es posible que en nuestra condición de pecado podamos presentarnos delante del Padre. Caeríamos fulminados en el acto por su gloria santa. Entonces, para que esto no sucediera con Cristo, el Padre se alejó. Y ahí fue cuando Jesús realmente sintió la separación de su Padre. Y ahí es que él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras de Cristo no fueron las palabras de un moribundo, producto del estrés del momento. No, realmente el Padre se había alejado. Sintió la separación. Pero no era porque el Padre quería evitar que él lo matase. La idea no era que nadie matase a Jesús, sino que él de manera voluntaria ofreciese su vida. Él se entregó por nosotros. Exactamente. La entrega voluntaria. Entonces, expiatoria. Ahí Jesús murió hecho maldición, como dice literalmente Pablo, por nuestros pecados. Entonces, cuando tú preguntas, Soledad, ¿por qué tuvo que morir como un maldito o maldecido? ¿Por qué tuvo que morir como un delincuente? Era justamente por causa de nosotros. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Quedamos realmente conmovidos, conmovidos con esta narración de cómo Dios se entrega voluntariamente y tener que pasar por lo que pasó nuestro Señor por amor a cada uno de nosotros. El profeta Isaías ya lo había anunciado muchos años atrás, varios siglos atrás. Mira, está en Isaías 53, 4 y 5, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por su llaga nos fuimos nosotros curados. Amén. 700 años atrás, fue profetizado. Antes de la muerte de Cristo, ¿Cómo profetizado. el Señor moriría? Exactamente. Como un pecador sin haber pecado. Esto nos debería hacer reflexionar profundamente, amigos, porque realmente nuestra salvación costó mucho, mucho, aunque para nosotros ahora es ofrecida gratuitamente, pero la salvación tuvo un alto precio. Cuando trato de imaginar cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, imagino que sus dolores físicos apenas eran perceptibles, porque su agonía espiritual, emocional, era mucho más grande. Sentirse alejado por el Padre o dejado, abandonado por su Padre, cosa que nunca antes en toda la eternidad había sucedido. Pero sentirse de esa manera ahora fue terrible para el Señor. Y eso le ocasionó un dolor tan grande que apenas si podía sentir los dolores físicos de la crucifixión. Y todo eso pasó el Señor por nosotros, por ofrecernos una reconciliación. Si yo les preguntara en este momento, ¿quién mató a Jesús? Ustedes dirán, nosotros lo matamos, fueron los judíos, fueron los romanos, fue el diablo. Judas que lo entregó. No fuimos ni siquiera nosotros. No fueron nuestros pecados los que mataron a Jesús. Quiero decirles algo importante. A Jesús nadie lo mata. Nadie tiene potestad, nadie de esta creación, ni nada de esta creación tiene potestad sobre la vida de Dios mismo, sobre la vida del Hijo de Dios, que es Cristo. Él vino a ofrecer su vida de manera voluntaria. Cuando Él dijo, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque Él en ese momento dijo, ha llegado el momento de ofrecer mi vida.
yendo con la incerteza humana, porque él también fue humano, de que estaba por cumplir una parte del plan, pero tenía que resucitar. Eso estaba unos días más adelante, pero estaba la incerteza de realmente si volvería o no a la resurrección. Esa separación que en ese momento podría haber sido circunstancial, porque Jesús podría haberse desprendido de la cruz y haber vuelto con el Padre, y haberse despojado de todas las cargas de nuestros pecados. Pero el Señor prefirió morir, y lo que lo más lo entristeció y lo preocupó es que esa separación sería eterna. Por eso, amigos, todo eso pasó nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados por el Padre, como se sintió Jesús? Y a veces uno dice, bueno, mira para atrás y dice, sí, yo me porté mal, hice todas estas cosas, Dios tiene razón para abandonarme, para dejarme. Pero no es por eso, saben, que Dios nos ha abandonado, porque todo el mundo se equivoca, todos nos equivocamos, todos pecamos. Lo que sí, Dios nos ama por encima de nuestras faltas, por encima de quién somos. Dios nos ama más allá de lo que podamos hacer, mientras encuentre en nosotros arrepentimiento genuino, acercamiento a Él. Yo los invito y los desafío a que se acerquen a Dios. No es que Dios los ha abandonado, son ustedes los que han abandonado a Dios. Es el momento de tomar una decisión, de acercarse a Él, de hacer un pacto con el Señor, de entregarle nuestra vida al Señor, de decirle, Señor, tú moriste por mí. Lo mínimo, lo menos que yo puedo hacer es rendirte mi vida. ¿Por qué? Porque tú me compraste. Tú pagaste un rescate. Pagaste un precio por mi liberación. Tú eres mi Pascua, Señor. Tú eres mi Cordero que quita mi pecado. Entonces, Señor, ya no soy mío. Ahora te pertenezco, porque tú pagaste un precio muy alto por mí. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Ahí en ese momento, siguiendo la pantalla, ya sea de un celular, de una tablet o de tu computador, decide entregarte al Señor. Solo di amén. Amén, Soledad. Amén. Amén. Dios los bendiga, queridos. Muchas gracias. ¿Cómo no responder a ese llamado? ¿Cómo no responder a ese inmenso y gran amor de Jesús? Eso nos conquista. Si el amor de Jesús nos derrite en un corazón duro, nada lo va a derretir. Por eso, qué lindo poder tener la oportunidad todavía, mientras tenemos vida, de poder rendir nuestra vida al Señor. Es lo mejor que podemos hacer, lo mejor. Y vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso para que el Señor pueda guiar nuestras decisiones, pueda renovar nuestras decisiones, porque muchos ya lo tomamos hace muchos años atrás. Muchos años atrás tomamos la decisión de seguir a Jesús y entregarle nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, y solamente nos queda renovar cada día esa decisión de seguir cerquita de Jesús. Amén. Pero aquellos que están recién estudiando la Biblia, que están conociendo al Señor, puedan tomar esa decisión definitiva y permanente de seguir a los pies de Jesús. Que este amor que fue narrado hoy día nos derrite el corazón, nos conquiste para siempre al lado de Jesús. Tenemos, antes de orar, unos pedidos de oración que también llegaron por Amanda, que está estudiando la Biblia con el hermano Miguel y su esposa. Ellos piden oración por Amanda. Ellos son de la iglesia de los Espejos. Entonces vamos anotando. Nos gustaría que en estos días pudieran tener un cuaderno de oración especial, porque van a haber pedidos que hay que recordarse, porque nosotros decimos, sí, vamos a orar, y en el momento, y nos olvidamos, nos metemos todo en un saquito y decimos, Señor, tú ya sabes. Pero qué lindo es cuando tenemos los nombres y nos recordamos nombre por nombre para orar por ellos. Entonces vamos a orar por Amanda. También Elvira Loarte y Juan Martínez son estudiantes del hermano Alejandro Arzola de la iglesia de Clara Estrella. Entonces ellos también piden oración por Elvira.
y Juan. Así que anoten Elvira y Juan para orar por ellos. Son estudiantes de la Biblia y quieren, sin duda, entregarse al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, Soledad. ¿Sí? ¿Quieres orar para Claro que terminar? sí. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Señor y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Sabíamos, Señor, que Jesús había venido a este mundo para morir por nosotros, pero tal vez no comprendemos muchas cosas. Hoy hemos aprendido alguna cosa más. La manera como murió el Señor, el precio tan alto que tuvo que pagar. Pero te ruego, Señor, que más allá de que esto sea un acontecimiento histórico que pueda convencernos de que realmente sucedió, que podamos tomar decisiones ahora espirituales. Porque esta batalla, Señor, esta guerra entre el bien y el mal, es una guerra física, es una batalla espiritual. Así es, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, amigos que escucharon y siguieron este programa. Amén. Que nuestra decisión, Señor, de reconsagrarnos a ti sea realmente, Señor, sólida. Y que de aquí en adelante, Señor, podamos mantenernos fieles. Amén. Te ruego, Señor, por aquellas personas que tal vez no pertenecen a ninguna iglesia o pertenecen a alguna otra iglesia, que también ellos renueven, Señor, su deseo de entregarse a ti. Amén, Señor. Bendícelas, cuídalas, ayúdanos, Señor, con este problema que tenemos de la pandemia del COVID-19. Protege a tus hijos, protege nuestras familias, cuídanos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos. Bendice a estas personas que están estudiando la Biblia. Cuida y sana a aquellos que están enfermos también. Amén. Te lo pedimos sin merecerlo, solo por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos y amigas que hemos estado conectados a través del Facebook, queremos agradecerles a los que se han conectado. Aquí dice la Iglesia de Buenaventura presente. Leonardo Antonio Toro Reyes también nos manda un saludo. Iglesia Los Sierra Iglesia presente. Los Sierra presente, dice. Ajá. Y aquí dice, estamos en el hogar de los Valdés Sandoval, escuchando atentamente al pastor y su esposa. Así que agradecemos que han estado conectados y mañana los invitamos. Hoy día nos costó entrar un poquito, tuvimos algunos problemas, pero ya mañana vamos a empezar a las 8 en punto. ¿Sí? Dios los bendiga, amigos. Hasta mañana. Que tengan un lindo descanso y no salgan de casa. Así Soledad es. y yo nos quedamos En casa. en casa. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga.